25 de abril, bien. el presidente saliendo para Roma, funerales del Papa Francisco. En Roma todo, en Italia todo subió, sobre todo en Roma. Hoteles, los servicios, todo. Hay gran parte del mundo camino a Roma o ya en Roma. Entonces van el presidente y la primera dama de esta ceremonia. El presidente que ayer estuvo en la frontera. Voy a editar lo que me ocurrió ahí en este momento, lo voy a editar, por cariño. El Consejo de Haití, el Consejo Presidencial, se quejó, protestó, el gobierno responde con un comunicado que vamos a leer un párrafo dentro de un ratito. Viene el canciller, Julián. Lavrov. ¿Cómo? Lavrov. Espérate. Aquí hay un Sergei señor que Lavrov. estuvo en Moscú. ¿Cómo es, Pablo, que se pronuncia? ¿De qué? El Sergei el canciller ruso. el canciller. No, el Blakov. Con LE. Sí, ahí es solamente meterle doble F, V, pero tú lo pronuncias como F. ¿Cómo? Por ejemplo, si es la prof, en vez de decir la prof, tú dices la prof. La prof. De F. Bueno, pues ese señor viene para acá, de nombre impronunciable. El 30 de abril estará aquí en la apertura de la Embajada de la Federación Rusa en la República Dominicana. Importante, sobre todo en estos temas geopolíticos, donde Rusia tiene un rol fundamental y bueno, recrudeció la guerra, los ataques de Putin en Ucrania, todo el mundo se ha quejado y parece que el pequeño actor tenía la razón, no va a cumplir. Espérate, fulano. Le decía al otro ¿cómo le llamaba el programa de televisión? A Zelensky. ¿Eh? No, él al actor de la televisión, el que gobierna ahora en Estados Unidos. Espérate. El aprendiz. No, al de ahora. Mr. Donald. The Apprentice. Que por cierto hay una serie de decisiones ayer, miércoles y jueves, de tribunales en contra de órdenes ejecutivas. Del TPS. Sí, pero sobre todo pero muchas decisiones tomando órdenes ejecutivas y el gobierno apelando y cosas de las más absurdas que hemos escuchado de Trump en los últimos Dijo una tiempos. senadora, todos tenemos miedo. Con Trump todos tenemos miedo. Todos tenemos temor. Y bueno, y cierro esta parte con Trump de amenazar en la escalada, ¿verdad?, contra Harvard, que es un centro liberal que hace precisamente los horrores contra Harvard. Este señor queriendo dar lecciones sobre lo que debe ser un centro de pensamiento. Son 12 estados. Para ponernos formales hay que decir Dobra Pastravlayu, Tovarich Sergei Viktorovich Lavrov. Ese Viktorovich quiere decir que Sergito, es hijo de Víctor, apellido Lavrov. Ya. El Tovarich es amigo. Sergei. Tovarich, compañero, Tovarich. El compañero. ¿Cuándo amanecerá Tovarich? Entonces pronuncia el canciller, ¿cómo es el nombre del canciller ruso que viene el 30? Es Sergei Viktorovich Lavrov. El último apellido, Lavrov. Porque la V en ruso se pronuncia como F. Lavrov. Viene Vitico viene. Y la que nadie entiende se pronuncia como, que nosotros decíamos la arañita, se pronuncia como CHH, que es Son 13 estados, los Estados Unidos, que tienen demanda contra Trump. ¿Cuántos? 13. Okay. Y en el caso de California dice que son ilegales los aranceles. Sí, ellos sí. Esa es una parte, decisión, yo le refería, decisiones de jueces ayer y anteayer, sobre temas que vencían anoche y le están rechazando, hay apelaciones y eso. Y esa parte de los aranceles de 13 estados diciendo nos vamos a puñir con toda esta vaina que está inventando este señor. Buenos días, compañera. Buenas y santas sean las de Dios. Lo cierto es que en Estados Unidos se ha iniciado una revuelta, una guerra, porque ha habido ya una reacción de esa fortaleza institucional que siempre ha tenido la sociedad
estadounidense y que está reaccionando a las diabluras dictatoriales de este señor. Entonces hay que estar muy atentos a ver en este juego en qué vamos a terminar, porque tú llegar al extremo de afectar la libertad de cátedra, algo que fue posterior a la Edad Media, una de las cosas que trajo la Ilustración y aquello de Voltaire fue sacar la exclusividad del conocimiento que lo tenían encerrado en las iglesias y tenía la exclusividad de las bibliotecas y de la lectura. Entonces, óyeme, siglos después, este señor está atacando además el gran prestigio de Estados Unidos. Estados Unidos es grande por dos cosas: por haber impuesto una forma de vivir vía Hollywood, coño, y la calidad de sus universidades. Claro. Y otras cosas, pero esas dos cosas, hasta el más antiimperialista se las reconoce. Exacto. Buen día, bueno, las academias, ¿verdad? Pero ya viene. Algunos tendríamos que no hay vivir trabajo. no sé dónde. Pero lo importante es que usted se acuerde que la democracia cuesta mucho y que entregarla tan pronto y tan rápido, nos cansamos de decirlo. Lamentablemente hay que decirlo para que las nuevas generaciones entiendan por qué la diferencia de la democracia y otros gobiernos que son más autoritarios. Buen día, señor. Saludos país, saludos mundo. Yo creo que todas esas embestidas de Trump tratando de destruir la institucionalidad estadounidense, pues atentan inclusive contra el statu quo de esa sociedad. Y me parece que de alguna forma van a buscar la manera de frenarlo. Buenos días amigos. Hoy es viernes, Pablo, ¿no? ¿Verdad? Hoy tendrá la conducción de este programa el señor José Francisco Arias, el compadre. ¿Cómo? Habla de poesía, de esas O sea cosas. que tú estás Yo voy a hacer desplazando la dirección del coordinador. Eso se llama Eso- sublevación. Estás tema. desplazando la dirección del coordinador. No, porque no estoy poniendo en mano. Esto está feo, esto está bien. Pero mira, como yo hablo poco de temas nacionales, déjame felicitar a la Fuerza Nacional Progresista. Oh, cáspita. Sí, hay un El comunicado recorte de Pámpano. de los puntos del endowment, podríamos decir, de commitment, ¿Cómo? dicen los norteamericanos. Se acordó de la Fuerza Nacional Es Progresista. un commitment, es un mandato. Hacen el periódico, la prensa de hoy. ¿Quién le iba a decir a Toy de Caña, José Francisco Peña Gómez, que la Fuerza Nacional Progresista le iba a dirigir la política exterior al gobierno dominicano, a su partido? Definitivamente felicito a la Fuerza Nacional Progresista. ¿Pero qué fue lo que...? No. Busca el comunicado, toda esta política exterior con el tema de la migración, definitivamente. No solamente coinciden, sino que la está manejando la Fuerza Nacional Progresista. ¿Coincidencia La o coincidencia manejo? es muy Coincidencia. claro. Coincidencia. Que mira cosa extraña, y se lo digo a esos muchachos de, ¿cómo se llama?, de la antigua orden. Reclamaron con mucha razón que ellos tenían derecho a marchar, porque constitucionalmente, sí, incluyendo la Fuerza Nacional Progresista, que decía que era imposible impedirle que ellos marcharan. Bueno, pues ahora ellos están pidiendo que el famoso grupo de los reconocidos, el Estado dominicano le prohíba su marcha, porque son un grupo de extranjeros. Coño, hay que estar vivos, definitivamente. Hay que estar vivos, pero la fuerza, yo recuerdo que la fuerza salió del gobierno porque estaba en desacuerdo con Danilo, pero encontró un aliado, definitivamente. Recuerda que el presidente Fernández se declaró vinchista y hubo unos amores con el PLD mucho tiempo. Con Danilo se rompen y la fuerza reengancha con Abinader. Sí, innegablemente, la coincidencia. Mire, hay dos Que por cierto, hay 2 o 3 funcionarios de gobierno que yo no sé, en la intimidad, así como el Papa habló en la intimidad, ¿qué podrían estar diciendo, no? Porque, wow, con estas medidas. Y comienzo con el canciller. Que por cierto, comenzando con el canciller, que el canciller salió en un momento del gobierno de la administración Fernández, cuando estaba en Lovea. Cuando la sentencia. Que Cuando por la cierto, sentencia, y ahora no solo todo eso se ha llevado y hay muros y hay persecución en los hospitales y el Riacho. Que por cierto, el presidente Abinader dijo en la frontera que le pidió a la oposición
que se sumara a la decisión. No que discutiera la política exterior, no, que se sumara a la decisión tomada por el presidente. Pero venga acá, señor. Pero antes le había ¿Cómo que se convocado. sume? ¿Cómo que se sume? Sí. Antes le había convocado a discusiones. A que Ahora le pide que se sume a la decisión tomada. Mira, pero hay, Julián, además, hay un compañero tuyo del partido. Un compañero tuyo, a propósito de ultraderecha. Ajá. Que está pidiendo que los estudiantes haitianos que vengan, los haitianos, que vengan a estudiar con beca, con lo que fuere o con recursos propios, que tienen que ir a Haití, a volver a Haití a desempeñarse allí por 7 años, si no van a ser expulsados. No, porque todos tenemos derecho a la locura. Esa es una propuesta definitivamente de este muchacho. ¿Quién es? El día que dicen que Chávez. ¿Quién es? De Huachín Chávez. Delita, bueno, pero Delita es parte de ese grupo. Delita y firmado por otros 13 diputados que tienen que irse después de... No, italianos no, norteamericanos y se quedan mejor. Pero vendrán cosas peores, ¿eh? Sí. Estos tiempos vendrán cosas peores porque, mira, lo triste de esto es que ya en la actualidad más del 60-70% de los que votan en las elecciones, los partidos que representan a esos dos grupos, tienen una posición ultranacionalista. Comenzó la Fuerza del Pueblo y ahora, cuando vio, que es lo que yo he planteado, el PRM, el gobierno, cuando ve que en todas las encuestas el odio al haitiano, el rechazo a lo haitiano, el racismo terrible, tiene un 60, 80, 85, 90% de apoyo. Y dice, espérate, que hay que ganar unas elecciones. Y ahí es que viene la expresión, tú a cariñoso no me vas a ganar. Es decir, tú anti-haitiano, Fuerza del Pueblo, no me vas a ganar. Entonces ahora... Pero esa no debe ser una posición de quien está dirigiendo Si debe ser o no debe ser, ahora la política se nutre de realidades. Es una política de confrontación estatal con la oposición por un tema. No. La responsabilidad que tiene el parece Estado. que no me di a entender o no me entendiste, una de las dos cosas. O sea, yo estoy hablando de que la posición ultranacionalista de gran parte de la oposición le estaba comiendo los caramelitos al gobierno. ¿Por qué? Porque en todas las encuestas, dije todas las encuestas que tú haces aquí, el rechazo a lo haitiano, el racismo antihaitiano, la xenofobia es descomunal. El pueblo dominicano en las encuestas rechaza absolutamente, siempre por encima de un 70-80%. Y como cada 4 años hay elecciones, el relato anti-haitiano electoralmente le estaba comiendo la popularidad en las encuestas que semanalmente hace el Palacio Nacional. Entonces a partir de ahí, ya termino, a partir de ahí... Ya termino. A partir de ahí, el gobierno comienza, ustedes notan cómo las cosas han ido cambiando y cada vez está más anti-haitiano. Algo que yo personalmente estoy criticando. Pero la política se nutre de realidades. La realidad te desmiente. La oposición que tú mencionas duró 8 años en el poder con Leonel Fernández y jamás se parece a la política exterior a esta que tenemos. La oposición que tú mencionas con Danilo Medina duró 8 años en el poder y jamás se parece la política exterior a esta que tenemos. Eso es, ya hablaste del pasado, vamos a la realidad. Hoy, la posición de lo importante es lo que tú piensas hoy. No, no. La posición más ultranacionalista, pero tiene 7 u 8 generales que están por salvar la patria. Por favor, Julián. O sea, la posición anti-haitiana de la fuerza le estaba dando resultados a la Fuerza del Pueblo. Y aquí hay que ganar unas elecciones en el 28 y el gobierno, a mi pesar, porque no es que yo apoyo la decisión del gobierno. Eso nos queda claro. Yo no. Ahora, lo que pasa es que hay que explicarlo. ¿De dónde es que viene? ¿Por qué esa actitud? Porque ahí está R. Lige, la Galo, la Greensberg, la María Santísima. Yo lo que entiendo es que quienes están en el poder, la población lo eligió para que dirija y administre el Estado. Las encuestas. Básicamente para eso. Si toma otro orden, si toma otra orientación de dirección, que es para confrontar un tema con la oposición y entonces descuidar lo que tiene que hacer desde el Estado por la población, por la ciudadanía, por su sociedad,
pues entonces no está respondiendo a lo que fue la elección que se hizo para ellos. Bueno, pero ni modo. Bueno, pero por mi parte cierro el tema, a propósito de lo que decía Pablo, con una nota que le di a Leonel y Haitianos, de marzo, que dice, yo ¿Quién leo... envía? Fernández. ¿Quién la envía? ¿Quién envía la nota? No, una nota de la Fuerza del Pueblo, Okay, sobre una visita de Fernández a la frontera. Y cuando leo las noticias me doy cuenta de que no ha habido forma de frenar el flujo de nacionales haitianos indocumentados a la República, y buena parte de eso ocurre aquí en Montecristi. Hay mucho tráfico ilegal y eso va a terminar en un gobierno de la fuerza. Me decían de la necesidad de que produzca una transformación. Aquí estamos en la frontera con Haití, la dominicanidad nace aquí y eso significa la protección de nuestro territorio. Acusó al gobierno de no estar cumpliendo con la promesa de deportar 10,000 haitianos todas las semanas. Ahí lo dejo. bien. ¡Miérquina! A ver cuál es más anti-haitiano de todo. Esa es la apuesta de estos partidos. Esta es una noche difícil, ¿sabes? Oído. Ojalá que salga muy bien de ella. No, porque el tema es que que persigue parturientas y embarazadas en los hospitales, no está cumpliendo. Bueno. O salía a fusilarlo. No, es cortar, No salir a fusilarlos. cortar la cabeza y exhibirla. Sobre Exacto. todo yo que vengo también de ser hijo, Pues es más hija bárbaro lo de que inmigrantes. Tú dices, el discurso de odio pudo Mierda. mucho más que una visión de gobierno. Y no se van a diferenciar. Porque si es el concurso del que cada uno más es peor. odia, Sí. pues de que se van a diferenciar. Y la historia, como vuelvo y digo, después que pasa el tiempo y tenemos canas, lo único que queda es la historia escrita de quienes fuimos. Bien. Pero Y la mujer acaba de parir. a propósito de lo que estamos La cara. hablando, en mis palabras de hoy para la emisora Sol, yo digo esto de que ellos, refiriéndome a los haitianos, no se están robando el país, solo lo están construyendo. No se adueñan de fincas, solo siembran predios ajenos. Los dueños de esos predios son otros, algunos de los cuales de tan ultradominicanos y supuestamente amorosos hijos de Duarte el olvidado, han dejado de ser o quizás nunca fueron cristianos. Y no digo lo de cristiano por ninguna iglesia, obispo católico o pastor protestante, sino por aquello de amar al prójimo como a ti mismo, incluido el prójimo negro, muy negro, dominicano o extranjero, pero pobre, negro, hambriento, parturienta, sangrante, niños negros, siempre negros, demasiado negros y pobres. El que enfrentamos es un escenario cruel, muy cruel, inhumano, plagado de irresponsabilidades casi todas, donde no hay inocentes. Pero eso sí, unos somos más culpables que otros. Ayer era 24 de abril de los héroes traicionados y los traidores celebrados, venerados. Y hubo patrióticas marchas en la avenida 27 de febrero, visitas patrióticas a la frontera, esa frontera con sus puertas giratorias y con sus militares y supervisores despistados, pero nada ocurrió en la avenida Colombia. Ayer, 24 de abril, cuando la patria despertó, la avenida Colombia y sus sólidos y macizos edificios de barras y de estrellas todavía estaba allí. I don't know. Yo no sé si me explico. Esas son mis palabras. Qué bueno está eso. Sobre todo ese final. Hablaste por 100 años. Wow, durísimo, muy bueno. Te puedes ir ya. No, que no se vaya. Julián no quiere trabajar y no quiere que otros trabajen. Vamos a las efemérides